presenta wowmx.tv. Buenas tardes amigos, soy Alejandro Ruiz, estamos en Tus Propias Palabras. El día de hoy vamos a platicar de algo muy importante que es el sector empresarial. Para esto doy la bienvenida a mi amigo Carlos Díaz de León Valdés. Gracias Carlos por estar aquí. Al contrario. Porque me parece muy interesante platicar del tema de cómo ha respondido el empresariado a las nuevas situaciones políticas, económicas y sociales que se están dando. Me refiero a políticas, obviamente, llega un gobierno de transformación, Sí, señor. y se generan diversos problemas con los empresarios, al grado tal que son los enemigos favoritos, ¿no? Así es. Desafortunadamente. Por otro lado, también ya no somos los enemigos favoritos en México, sino también con la reforma energética o con la pretensión de la reforma energética también se abre un lado muy fuerte y combativo con empresarios de otros países, entre ellos Estados Unidos, Claro, ajá. que ya han manifestado su inquietud, ¿no? Por el lado económico, pues bueno, las consecuencias que tiene esta desaveniencia. Sí. Y pues por el lado social y aunado a la pandemia, Ajá. pues ha generado demasiada gente en la calle, Sí, señor. en la economía informal, Muchísimas empresas han cerrado. y la pobreza Sí, señor. se ha incrementado. Se ha incrementado, sí. Y si juntamos los tres factores más otro importante que es la seguridad, Ajá. pues nos damos cuenta que lejos de ser en un momento dado combativos contra desafortunadamente el narco, Sí. resulta que son más abrazos que balazos, y hoy estamos viendo consecuencias de pueblos donde solicitan la participación de la Guardia Nacional o del Ejército, Sí. y curiosamente esa participación no es para protegerlos, sino para sacarlos de los pueblos, ¿no? Terrible. Con esa situación, por favor, ubícame. ¿Qué crees que esté pasando? Bueno, mira, para ir en el tema específico del tema empresarial, siempre en este país, la historia económica de este país nos dice que cuando los gobiernos se confrontan con el sector empresarial, pierde México y pierden los mexicanos. Siempre ha pasado esto. Históricamente, nosotros podemos ver cómo han nacido los organismos empresariales que conforman el Consejo Coordinador Empresarial. Tú ves a Concanaco, Concamín, Coparmex, Asociación de Banqueros, el Consejo Coordinador Empresarial, todos nacieron en coyunturas complicadas porque los gobiernos en turno en ese momento tuvieron una posición de ataque hacia los organismos empresariales y al empresariado en general. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Lo que tú decías al inicio, ¿no? Este gobierno odia al sector empresarial, lo descalifica, y yo siempre he dicho que es una verdadera estupidez pelearte con el dinero. Nosotros vivimos en una democracia liberal en donde la economía de mercado es fundamental para que este país prospere, y es la economía que ha dado resultados en el mundo, una democracia liberal sustentada en una economía de mercado, que es muy importante. La democracia liberal es eso precisamente: libertades políticas, libertades económicas, libertad de inversión, libertad de producir, de distribuir, en fin, una serie de cosas, bienes y servicios. Entonces, cuando tenemos esta situación, definitivamente un gobierno no debe de pelearse con el sector empresarial, debe de hacer acuerdos en el sentido de que el empresario haga la chamba que le toca. Y ser empresario en todos los momentos históricos del país tiene sus consecuencias. Arriesgan su capital, la entrega, la voluntad, la capacidad, el juego que permite tener una relación interesante entre los empresarios y la burocracia en turno, la burocracia gubernamental, es importante para el bien del país. ¿Por qué? Porque los empresarios son los que crean el empleo. Los gobiernos crean condiciones para que los empresarios tengan certidumbre, tengan seguridad en que su inversión va a ser rentable y va a ser una inversión que va a producir, va a distribuir, va a permitir el consumo interesante de esos bienes y servicios. Entonces, en este momento estamos viendo que hay una embestida importantísima con el sector empresarial, y eso nos está llevando precisamente en el primer año del 2019 a un decrecimiento negativo.
Luego viene la pandemia y nos vamos a un decrecimiento brutal que casi se equiparaba al posterior a la crisis del 29, 1932-33, que tuvimos un decrecimiento de casi el 15% en el Producto Interno Bruto. Y luego viene el 2020 y seguimos en condiciones difíciles. ¿Por qué? Porque también lo que se conoce en economía como políticas contracíclicas no se implementaron en México. Entonces, una política contracíclica, para que nos entienda la gente de la calle, vamos a decir, es como si se te está quemando tu casa, no dejes que las llamas sigan destruyendo tu casa, llama a los bomberos, échale agua, échale tierra para que no siga la llamarada consumiendo tu casa. Entonces las políticas contracíclicas son precisamente ayudarle a las empresas a que no mueran, porque la creación de empresas es prácticamente un proceso de no fácilmente que los nacimientos permitan el desarrollo y el crecimiento en el largo plazo de las empresas. Muchas empresas nacen y al año mueren. La inmensa mayoría de las empresas que sobreviven hay que cuidarlas, las tiene que cuidar la planta productiva, en este caso los empleadores y los empleados, pero también con políticas económicas que permitan condiciones para que los empresarios arriesguen su dinero y trabajen de manera importante por ahí. Carlos, yo me acuerdo mucho en el 97-98 Sí. que me tocó hacer un estudio de las empresas en México. Decía, no recuerdo exactamente la estadística, pero en términos generales, de cada 10 empresas que se abrían, al año subsistían 2. Sí. A los 2 años eran 1.7, pero realmente los puntos no valen. Es una. Y a los 3 años quedaba esa una, ¿no? Ya. Entonces, de alguna manera estás hablando de 10 empresas, 1. Sí. Y normalmente esas personas que pierden no se van a dedicar tan fácil a volver a poner un negocio formal. Claro. Se van a la economía informal. Entonces ahí es cuando tienes una gran brecha o sea, lo que debería de ser, lo que tú dices, apoyarlas, pues ¿cómo les vas a apoyar si prácticamente estas personas ya están en la calle? Y por otro lado me llama también la atención algo. Ajá. Si algo hemos visto en estos 3 años con este nuevo gobierno, o que ha coincidido con este nuevo gobierno, son cosas irregulares. Claro. Por ejemplo, y hay que ser muy precisos, en Concanaco se dio un escándalo que al día de hoy todavía siguen algunos directivos señalados de corrupción. Y entonces te das cuenta, oye, tampoco como empresarios hemos respondido a la confianza de los mismos empresarios, ¿no? Y ni hablar, por ejemplo, de otros casos también, donde han sido empresarios o líderes combativos, que en este caso, por ejemplo, con Gustavo de Hoyos, ¿no? Que estuvo en Coparmex, claro. Y él señalaba los puntos y las comas del gobierno, de lo que estaba haciendo bien, lo que estaba haciendo mal. Entonces, de repente, cuando ves ese tipo de situaciones, dices, como empresas, como empresarios, hemos fallado porque no hemos tenido la capacitación adecuada, las condiciones adecuadas, y además nos ha faltado apoyo. Coincido contigo. Okay. Pero por el otro lado de liderazgo, quizá no hemos servido o no hemos hecho el buen liderazgo que necesitaríamos para llevar a esos empresarios a un mejor nivel y alzar la voz por ellos. Claro. Y te digo, casos excepcionales como el de Gustavo. Sí, ¿no? es que mira, los empresarios líderes no surgen por capricho y por voluntad propia. Tiene que haber condiciones importantes y regularmente los grandes líderes empresariales han surgido en coyunturas en donde sienten precisamente el sector empresarial se siente amenazado por la burocracia gubernamental en turno. Y por eso te comentaba yo que todas las organizaciones que han nacido, todas estas en sus diferentes años, por ejemplo, en 1976 nació el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Por qué nació? Porque hubo una embestida muy importante del gobierno de Echeverría en contra del sector empresarial. Entonces, yo recuerdo que en esas épocas, yo soy sinaloense, del norte de Sinaloa, hubo en el sur de Sonora una invasión de tierras, y era gobernador Viebrich, cae Viebrich, toman las tierras, la burguesía agrícola importante del país, de Sonora y Sinaloa, se asocian, defienden sus intereses, y ahí surge muy importante el liderazgo de Maquillo Cloutier, que posteriormente llega a ser el dirigente del CCE en 1982-83, y ahí fue producto también de la estatización de la banca, no nacionalización, estatización de la banca del José López Portillo a fines del 82, que confrontó y molestó y desarticuló
al sector empresarial. Y el sector empresarial regularmente, los grandes empresarios no han tomado en cuenta las organizaciones empresariales cuando las cosas se dan de manera naturalita, implícita en la relación entre los grandes empresarios con el gobierno en turno, porque tienen picaporte los grandes empresarios. Hablamos del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que ahora le llaman Consejo Mexicano de Negocios, porque ya hombres y mujeres, tiene que ser por la equidad de género, ¿no? Entonces, cuando hay esta situación de que el sector empresarial en términos generales y los grandes también se sienten afectados por esto, es cuando voltean la cara a ver a los organismos empresariales, en donde se hagan una alianza importante el micro, el pequeño, el mediano y el grande empresario. Y que vean en la posibilidad del dirigente en ese momento que sea la voz, que trate de aglutinar, de equilibrar, de armonizar los diferentes tamaños de las empresas que abanderan estos empresarios, porque yo tengo otro dicho: no hay microempresarios ni macroempresarios, hay empresarios enormes, grandes, importantes, con empresas chicas, medianas o grandes. No hay que llamarles micro o macroempresarios. Son empresarios, hay empresarios maravillosos con empresas chicas, o puede haber empresarios muy malos, claro, con grandes empresas. Entonces, no hay que llamarlos microempresarios. Entonces, ¿por qué? Porque todos los empresarios arriesgan este asunto. Y necesitamos en el país precisamente que los empresarios de todo el mundo y los mexicanos vean posibilidades de invertir en México, porque ¿de qué se trata en este sentido? Nosotros tenemos que crear riqueza en el país, porque si no creamos riqueza nos vamos a acabar la herencia que traemos. Y por ejemplo en este gobierno estamos viendo que hay un reparto de dinero muy importante por los llamados programas sociales. Yo no estoy en contra de que se le regale o se les apoye a los grupos vulnerables, está bien, pero eso no significa que tú destruyas a la empresa privada para favorecer a los pobres, vamos a decir. Tú tienes, por ejemplo, yo siempre lo he dicho políticamente lo siguiente: tú ganas con los votos que cuentan una elección, pero gobiernas con los votos que pesan. El peso del factor económico es muy importante. Entonces, el presidente en turno ganó con los votos que cuentan y cree que va a gobernar con los votos que cuentan, y hacia un lado excluye al sector empresarial y una economía que no crece, no recauda. Y si no recauda, va a llegar el momento en que la bolsa que le heredaron se le va a acabar, porque tú le metes a tu bolsa y le sacas para seguir dando, pero cuando ya no le metes a tu bolsa y quieres seguir dando, pues se te acaba. Entonces todo tiene un límite, necesitamos crecer económicamente para seguir apoyando a los grupos vulnerables. Y por otro lado también es importantísimo, hay ciertos grupos, ya no a los viejos que ya van de salida, vamos a decir, tenemos que asegurarles, como dicen los grandes humanistas, hay que asegurarles los básicos de la cuna a la tumba, a los viejos que ya van de salida, que ya dieron todo lo que tenían. Pero hay nuevas generaciones que necesitan apoyos temporales, no permanentes, porque si no creas una sociedad muy apoltronada, muy acomodaticia, y que no le va a servir al país en el futuro inmediato. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, aunque al presidente no le guste, somos aspiracionistas. Todos aspiramos a tener mejores condiciones de vida en función del trabajo, del talento, de la entrega que hace uno. Eso se le llama en sociología movilidad social ascendente. ¿Qué quiere decir? Que tú, en base al trabajo, a la educación, a tu entrega, a tu compromiso, tienes la posibilidad de ser clase baja y subes a clase media, y de clase media sigues trabajando y puedes elevar tus condiciones a clase alta. Así se ha dado en base a la educación, en base al trabajo, en base a la disciplina, a la responsabilidad, y eso es básico que se tenga. Carlos, me parece excelente lo que estás comentando, pero además hay un punto, ¿no? Si vas a apoyar con dinero, cuando menos haz que tu misma participación sea clara, ¿no? Claro. Hoy por hoy estamos descubriendo que la Auditoría Superior ha detectado irregularidades en los programas sociales, ¿no? Y entonces cuando dices como empresario, oye, no se vale. Claro. Estoy apoyando, estoy pagando impuestos, cuando menos ten la misma línea para que no se dilapide el dinero. Claro, claro. Sí, porque aquí pasa una cosa importante. Los mexicanos, en términos generales, exigimos derechos, pero somos muy renuentes a responder a responsabilidades, a obligaciones. Todos los derechos, nada de obligaciones, nada de responsabilidades. Tenemos que hacer la posibilidad de que el ciudadano nuevo, exigente, demandante, tiene que ser también un ciudadano responsable. Y en este sentido, si el gobierno en turno está repartiendo el dinero con el propósito, y fundamental el propósito es el poder por el poder mismo,
el poder para seguir controlando una clientela electoral que le va a permitir controlar cierta base electoral que le permita conservar el poder. Yo digo lo siguiente, ¿qué pasa en este momento? El presidente en este momento está confrontado con el sector, otro sector más, con el sector periodístico. Imagínate, trae confrontación con académicos, con científicos, con intelectuales, con periodistas, con empresarios. Trae la bronca ahorita con el asunto de los periodistas. Y con los de Estados Unidos, ¿eh? Sí, trae ese asunto. Pero bueno, allá llega y dobla las manos, ¿no? En fin, ¿qué pasa aquí en este sentido? Los gobernantes populistas regularmente tratan de polarizar las posiciones entre buenos y malos, entre los míos y los que no son míos son mis contrincantes, mis enemigos, no mis adversarios. Y un presidente que en lugar de unificar a los de allá y a los de acá, trata de dividir a la sociedad. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es el control político electoral, aunque el país se vaya a la ruina, a la pobreza del país. ¿Por qué? Porque en este sentido él dice, yo tengo otros datos, y la fanaticada dura de él, dice la fanaticada dura, yo le creo al presidente, oye, pero la realidad es otra, es esta, la otra. No, el presidente me dice que la realidad es la que él dice, y por lo tanto, si él dice que tenemos que irnos tope hasta donde tope, vamos a irnos al fondo. Entonces trae una bronca muy fuerte con el sector periodístico y esto lo va a llevar a la muerte prácticamente políticamente hablando. ¿Por qué? Porque si sigue en la contienda, la línea dura se le va a ir achicando cada vez más, porque en el país y en los países en el mundo la gente moderada es la mayoritaria. La moderada de izquierda, la moderada de derecha y la gente centrista, vamos a decir. Entonces, la línea dura se le va a ir achicando y la votación lo estamos viendo que se le está cayendo. Estoy seguro que la revocación del mandato va a ser una votación de risa. Si llega a 10 millones de votos va a ser mucho. No creo que llegue a ese asunto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si él sigue en esa misma línea, la línea dura se le va a achicar y no va a tener la posibilidad de controlar los espacios de elección popular. Gobernaturas, alcaldías, diputaciones federales, senadurías y la misma presidencia el 24. ¿Por qué? Porque si él se va por ahí, se le va a achicar. Y si diera la posibilidad de ceder o conciliar con el sector periodístico, la línea dura le va a decir, entonces, presidente, pues ¿a dónde vamos? Nosotros tenemos que ir contigo en la línea dura y si no tienes línea dura, pues ya no te seguimos, entonces se queda en solitario. Entonces ya está en una situación prácticamente abismal para él. Él ya no tiene salida y considero que esto lo va a llevar prácticamente a una derrota total. ¿Por qué? Porque la línea dura, si cede, lo abandona. Y si siguen esa misma línea, los fanáticos duros se le van a achicar. Entonces la tiene perdida en las dos vertientes. Pero además hay algo que no nos olvidamos, Carlos. Sí. El fuego interno, el fuego amigo, ahí va, ¿eh? Pues ya ves a Monreal por un lado, a Marcelo por otro lado. La línea dura, ¿cuál es? Claudia Sheinbaum, que es la que sigue en esto. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum es una figura política muy pequeñita, muy chiquita. Es increíble que ese tipo de gente llegue a posiciones importantes. Por ejemplo, yo hace poco es más, en la mañana estuve en la Cámara de Diputados y comienzas a ver a los diputados de la oposición y tú dices, ¿cómo es posible que esta gente que no tiene cultura, que no tiene formación, que no saben ni comer, no saben ni vestir, no saben nada, sean diputados federales, dices tú, una posición tan importante, no saben ni a qué van? Estamos cayendo en la caquistocracia, en la representación de los peores en el país. Pregunta nada más, cuando te refieres a diputados de la oposición, ¿son los que están gobernando o ahorita realmente a la oposición te refieres? Sí, claro. Yo creo que de los dos, porque de repente escuchas declaraciones que eso no puede ser posible, ¿no? De repente ves el chapulineo que dice, oye, ¿y dónde está tu ética de trabajo? ¿Dónde están tus convicciones, no? Un partido hace lo posible por cambiar, o sea, por hacer cosas, por poner una estructura, y tú la traicionas porque no te gustó, es increíble. Hay mucho oportunismo, sí. Hay mucho oportunismo, entonces en ese sentido toman esa determinación, pero también también los partidos, hay las famosas oligarquías partidistas que también le cierran la puerta a gente que vale la pena. Coincido. En términos generales, pasa lo uno y lo otro, ¿no? Hay mucha gente de manera oportunista, no me la das, me voy. Pero también hay gente que se la merece dentro de un partido y le cierran el paso porque es una gente vertical, preparada, comprometida con la gente. Entonces, también las oligarquías partidistas dicen, yo voy a controlar el partido en función de mis intereses de grupo. Eso también los partidos necesitan democratizarse también al interior, que es importante, ¿no? Carlos, tú hace rato mencionabas a un grande,
Sí. De la empresa, pues yo también diría de la política. Cloutier. Sí, señor. Maquillo. Paisano mío, Claro. sinaloense, el culichi, yo mochitense. Hemos tenido la oportunidad de aquí platicar con Maquillo Jr. Sí, sí, cómo no, buen amigo mío. Claro, yo lo sé. Y en ese sentido también él, de alguna manera, antes de las elecciones se refería a lo que venía, ese desencanto, porque todavía no logramos conciliar una oposición. Ajá. Pero antes de hablar de oposiciones y todo, me gustaría saber cuál sería el perfil adecuado, así como Cloutier lo hizo, de dar la cara por los empresarios, ¿cuál sería el perfil adecuado en estos momentos de líder empresarial? Mira, yo ahorita en lo que estoy viendo, porque me estoy metiendo mucho al tema de los empresarios, en el sector empresarial pueden surgir pues, figuras importantes. ¿Por qué? Porque hemos visto que al interior de los partidos políticos no vemos la figura importante que queremos que aglutine y que represente ese frente amplio. No lo vemos en los partidos fundamentales, no, todavía no se ve. Y de repente, bueno, pues echamos la mirada al sector empresarial. Del sector empresarial pudiera salir alguna figura importante. En este caso, por ejemplo, yo estoy viendo en el Consejo Coordinador Empresarial que hay una contienda interesante por la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial que represente precisamente la voz de los grandes empresarios. Grandes empresarios por el tamaño de la empresa que tienen, porque hay grandes empresarios hasta de microempresas. Sí, sí. Entonces, puede aglutinar a las grandes empresas, medianas, pequeñas y micros. Y en este momento de coyuntura, siempre en momentos de coyuntura, se necesita un liderazgo firme, de carácter, de personalidad, que sea una confrontación inteligente con la autoridad en turno. Y algo muy importante, yo lo he dicho, el Consejo Coordinador Empresarial tiene 14 organizaciones. 7 de ellas son los famosos asociados, que son los que definen quién va a ser el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. 5 invitados permanentes que nada más tienen voz, pero no tienen voto. Y 2 organizaciones más que son también invitadas, como voz, pero sin voto. Y si tú haces un símil, vamos a decir, entre lo que significan la membresía de cada una de estas organizaciones, tienen membresía para constituir 14 partidos políticos nacionales. Y pudieran construir un partido empresarial nacional que lo abanderara el CCE, maravilloso. Por lo tanto, los empresarios tienen 2 elementos fundamentales. Tienen el poder del factor económico, que es muy importante. Y tienen el factor de la organización, que también es fundamental. Entonces, están sentados en una posición de poder importantísima que los que aspiran a presidir el Consejo Coordinador Empresarial deben de saber de dónde están parados. Ni se subestimen, ni se sobreestimen, saben qué representan esas 14 organizaciones. Y en este momento también tenemos que ver algo importante. Es un momento en donde el presidente de la República está desacreditado y desgastado. Ahorita la empresa privada, nacional y extranjera, tiene un peso fundamental que tienen que hacerlo valer los empresarios en la negociación con la autoridad en turno y tratar de jugársela por el país. No pueden estar dispersos. Yo creo que la posición de esta embestida, de este ataque, ha permitido de manera algo muy importante, algo muy positivo para el sector empresarial, que les dijo, únanse. Fueron a la cuestión de unirse. Entonces una voz que sea firme, que sea confrontativa, que sea emocionalmente racional para saber enfrentar y confrontar como contrapeso a la autoridad en turno, puede ser un elemento fundamental para que contribuya al desarrollo del país. Porque los empresarios pueden darle sostén económico a nuestro país, y si no le dan sostén económico, la cuestión política se va a ir deteriorando, porque todo proyecto político tiene que tener 2 patas, una económica y una política, y obviamente de ahí se desprende lo social, pero son 2 patas que deben de ir juntas, porque si no se cae este asunto. Me parece lógico y muy concreto lo que estás diciendo, pero aquí yo te hago la pregunta. Me ha tocado ver en algunas organizaciones empresariales que he participado, con sus excepciones, y en menor medida se presenta esto. De repente, el líder de la organización crea su club de Toby y no cumple con las condiciones. Me ha tocado saber de presidentes de cámara que resulta que son empleados, no son empresarios, y dice, oye, pues
espérate. Un empleado es distinto que un empresario. Claro. O sea, no es lo mismo ser directivo, eso es otra cosa. Claro. Tienes que ser empresario. O también, que no meten a las personas adecuadas, sino a los de modo, los que están a modo. Sí, a los que le responden. Entonces, digo, en ese sentido... Y a los de modo ante la burocracia política, no ante los de modo ante su gremio. Y además, ellos, con tal de mantenerse en el poder, lejos de hacer algo por los empresarios, lo que hacen es ver la comodidad, lo que tú estás comentando. De su grupo. Sí, claro. De su equipo nada más. Entonces, en ese sentido te pregunto, nosotros como miembros de asociaciones empresariales, Sí. ¿cuál sería el carácter, el perfil que debemos de tener para exigirle a estas Mira, por personas? ejemplo, yo leía, acabo de terminar un libro que se llama Breve Historia Política de Sinaloa, de Ahome, que es mi municipio, y Los Mochis, que es mi ciudad. Y yo trato de mandar un mensaje al sector empresarial aquí que es importante, que los empresarios tienen que hacer la chamba que les toca en esta tarea. Y en y dentro de este documento, de este libro, yo hago la cita de un artículo de Manuel Cloutier hijo. Y él donde dice, define a los empresarios en 3 vertientes muy importantes. Fíjate, define al empresario, que lo decía un teórico e ideólogo del sector empresarial del IPADE muy importante, de apellido Llano Cifuentes. Carlos Llano Cifuentes. Entonces decía, el empresario se maneja en 3 roles. En el rol de funcionario, como burócrata, se la pasa tranquilamente. En el rol de propietario, que es muy temeroso en cuidar su propiedad. Y en el rol de empresario no lo hace. El empresario es más arriesgado, es más de carácter. Entonces, los liderazgos empresariales necesitan tener empresarios al frente de este asunto. Y yo fui director de enlace legislativo de la Concanaco allá del 2000-2003, y yo estaba en ese momento con mi amigo paisano Yamil Alal, era el presidente de Concanaco, y le dije a Yamil en ese momento, Yamil, lo que yo estoy viendo aquí en este asunto es que los liderazgos empresariales en el ámbito local y nacional son 4 cosas. Empleados de empresarios chiquitos, de empresas chicas y también de mentalidad chica, empresarios tronados y pseudoempresarios. Entonces ninguno tenía la calidad de empresario, como lo dice aquí Cloutier en su artículo. Entonces necesitamos lo que tú decías, empresarios al frente de esto. Entonces yo ahorita estoy viendo en el Consejo Coordinador Empresarial a un empresario que sí tiene estas características. ¿Quién? A ver, digo, ya que estás aquí. Bueno, ya que estoy aquí, fíjate, surge por situaciones coyunturales. Bosco de la Vega, un paisano mío mochitense, que yo le veo carácter, personalidad, que es un tipo que gana elecciones a pesar de que la nomenclatura está en contra, pero yo siento que tiene las características, la personalidad, la inteligencia, la experiencia y la capacidad y la inteligencia política. Como yo digo, en política hay que ser astuto para el bien. En política hay que tomar la decisión que menos inconvenientes tenga. Yo creo que Bosco por ahí va. Ganó el Consejo Nacional Agropecuario hace algunos años en contra de la nomenclatura y la ganó. Tiene la capacidad de convencer a la gente, que es muy importante. Y ahorita yo siento que también está en la pelea porque está tratando de convencer a los grupos que definen este asunto, y es el que les conviene a los grupos porque están en una situación de alerta, de alarma el sector empresarial, y si mandan a un dirigente suave, burócrata, sin sangre en las venas, van a correr riesgos y eso no va a permitir entusiasmo en la sociedad mexicana. Necesitamos ver liderazgos tipo Maquillo Cloutier, tipo esos liderazgos que eran liderazgos confrontativos, inteligentes y que arriesgaban como empresarios los liderazgos porque defendían la actitud de empresario, no de burócrata ni de propietario, como lo dice Cloutier. Entonces, ese Bosco de la Vega me gusta, puede ser un gran dirigente, es el dirigente que requiere el país, es el dirigente que requieren los empresarios en este momento, porque aglutinaría a las diferentes escalas de tamaño de los empresarios y sería voz importante de esos grandes empresarios que necesitan también tener una voz que los represente. ¿Por qué? Porque cuando hay tranquilidad, no hay confrontación con el gobierno, pues cualquiera puede ser líder empresarial, pero en este momento no cualquiera puede ser, tiene que ser una gente que reúna estas características, y por eso digo yo que Bosco de la Vega puede ser sinaloense. El sinaloense regularmente y los mochitenses somos de estas características, somos gentes voluntariosas, somos gentes echadas para adelante, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La selección mexicana de fútbol
el estado que más aporta jugadores a la selección mexicana de fútbol son Sinaloa. Tiene 6, fíjate, increíble. Es una zona beisbolera. Y luego de la zona del estado, como es un estado angosto y largo, el norte del estado aporta 3. Culiacán en el centro 2 y Mazatlán 1. Entonces, Bosco es de allá, de la parte donde estamos en el norte de Sinaloa, muy echados para adelante. Entonces, somos gente que la jugamos un poquito más abierta, más determinante. Y eso necesita el sector empresarial ahorita. Carácter, determinación. Mira, fíjate que alguna vez me comentaba un amigo, o sea, yo creo que lo primero que tienen que tener las cámaras empresariales son empresarios. Sí, señor. No subordinados, porque es otra función, los trabajadores. Y que actúen como empresarios en función de lo que estamos comentando de la definición de coincido Cloutier. contigo. Segundo lugar, olvídate de los coaches, porque los coaches no son absolutamente nada. Se han apoderado de las cámaras, han llegado, pero eso es, o sea, si no tienes una empresa, no te presentes. Y algo básico, tienes que tener una generosidad para donar tu tiempo a pesar de tus actividades. Claro. No lo veas como un trabajo, porque no es un trabajo. Es una actividad honoraria que... Irresponsable socialmente, brutalmente. Pero eso es lo que te iba a decir. Olvídate. Pero si te reitero, muchas cámaras, o sea, lo que tiene son, primero, o empleados, o tiene empresarios que tuvieron buenas épocas y ahorita están ahí para ver qué pescan, o bien, de alguna manera, prestadores de servicios que no necesariamente son empresarios, o coaches que también han llegado, y no es una crítica a ellos, sino me ha tocado verlo. Es una descripción del problema. Y entonces de repente dices, bueno, realmente si ellos no arriesgan su dinero para, como personas, su patrimonio, ¿qué riesgo van a poder asumir? Fíjate, una vez Cloutier me decía que decía que es importante que te duela cuando te incorporas a un proyecto. Sí, claro. Oye, a ti, Carlos, ¿en qué te va a doler si te aunes a mi proyecto? Te tiene que doler en algo. Pero si todo se la pones de turrún, pues sí, pues yo juego por ahí. Entonces hay que poner condiciones también en la invitación. Sí, te invito con estas posibilidades, pero tú ¿qué aportas? ¿Qué arriesgas? Entonces tiene que dolerle, pues entonces a los liderazgos empresariales que van con una posición burocrática, con una posición de propietarios, pues no arriesgan, tratan de nada más de controlar las cosas y que la cosa de manera inercial camine. Es el momento ahorita precisamente de que estamos en una situación de alerta, de alarma nacional, porque los empresarios son odiados por este gobierno. Y si no hay una voz determinante, confrontativa, inteligente, que defienda con sentido empresarial al sector empresario, estamos en la lona. Y necesitamos que los empresarios hagan la chamba que les toca. Fíjate, como los políticos tienen que hacer la chamba que les toca y a la ciudadanía la que le toca. Fíjate que la otra vez tuve oportunidad de platicar con Juan Carlos Pérez Góngora, que ahorita está dirigiendo un organismo empresarial. Él tuvo una diferencia con una de las confederaciones importantes. Y es lo que me decía, prácticamente lo que me estás diciendo. Hay que ser honestos con nosotros, con nuestros miembros y sobre todo de cara a lo que estamos haciendo, ¿no? Y rectos, con principios. Y ahorita lo que me está diciendo, me está gustando la manera como tú lo estás viendo, pero te pregunto algo. Si viéramos tantito en retrospectiva, no se trata de atacar a nadie, sino nada más de señalar. ¿Qué te pareció el liderazgo que se hizo en COMCE durante el sexenio de Peña Nieto y ahora es en este sexenio? Me gustó lo de COMCE porque finalmente, fíjate que ahorita en la mañana me tocó saludar. Perdón, CCE, perdón. Consejo Coordinador, perdón. Sí, el CCE, bueno, COMCE porque también estuvo COMCE, desde luego, pero en todo lo que es el TEMEC, el TLCAN antes. Pero en el CCE, no me ha gustado lo del CCE de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque ha sido una relación, por ejemplo, te comento, 2 dirigentes del CCE que estuvieron en el gobierno, en gobiernos cercanos con Peña y con Peña, fue un amigo de allá de Los Mochis, Juan Pablo Castañón, fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y luego también fue otro que tiene que ver mucho con Mochis, porque su mujer es de Mochis, Mario Sánchez, que es de Obregón, y el sur de Sonora se parece mucho a Mochis, pues, o Mochis se parece mucho al sur de Sonora, ¿no? Son zonas muy parecidas, ¿no? Entonces, los dos vienen no son empresarios, son lo que estábamos comentando, pero fueron producto de ese momento. De manera implícita había negociación sin confrontación con el gobierno en turno. Entonces no necesitas una voz muy beligerante, muy confrontativa, porque de manera implícita hay negociación suave entre los organismos empresariales y el gobierno en turno. Por eso no ha habido necesidad de que surja un liderazgo importante. Por eso yo digo que ahorita, por la situación de alarma que se vive y el ataque al sector empresarial, necesita el sector empresarial un liderazgo
liderazgo de ese tipo. Porque si mandas un liderazgo de las otras características, no le va a servir ni a los empresarios ni al país. Entonces es el momento de mandar un líder empresarial. De acuerdo, pero por ejemplo, Juan Pablo Castañón también estuvo en Coparmex. Sí, señor. Y esa es una de las cosas. Y de ahí brincó a lo otro. Estuvo también Gustavo de Hoyos. Y justamente... Gustavo lo vi, ¿por qué? Pero te voy a decir por qué Coparmex sí es una organización más confrontativa. Maquillo Cloutier primero fue presidente de Coparmex, claro, y de ahí brincó al CCE, porque el Coparmex es el sindicato patronal, claro, y el sindicato patronal tiene la posibilidad de actuar políticamente. A los otros organismos se les tiene prohibido actuar políticamente como organización. ¿Por qué? Porque surgieron con Canaco, con Camín, surge en 1917-18 al término de la Revolución Mexicana, y luego después la Asociación de Banqueros como el 64, y ahí te vas viniendo el Consejo Nacional Agropecuario en 1984, y todas las organizaciones que van naciendo y que van configurando al Consejo Coordinador Empresarial entre sus asociados, invitados especiales y permanentes, van surgiendo producto de coyunturas económicas complicadas. Entonces, muchos de ellos surgieron en el gobierno de Echeverría y otros en el gobierno de López Portillo. ¿Por qué? Porque es el momento en que los empresarios se aglutinan, se unen para defenderse. Y cuando no hay ataque del gobierno en turno, pues todos van trabajando de manera tranquila porque no hay problema. Hay acuerdos tácitos, implícitos, en donde no hay problema. Pero cuando hay problema es el momento que el sector empresarial tiene que mandar un dirigente con características importantes. Y por eso yo digo que ahorita el dirigente que se requiere para el Consejo de Gobierno es Bosco de la Vega, por las características que tiene, porque es un tipo echado para adelante, que sabe jugar, que sabe confrontar y que sabe jugar con el contrincante en contra, no de manera suicida, sabe jugar este asunto. Y tienen que ver los empresarios algo muy importante, ya no deben de ver al gobierno como el gran ogro, no, el sector empresarial tiene una fuerza fundamental, porque es la que crea los empleos, la que crea la riqueza, y un país sin empleos y sin riqueza truena todo. Por lo tanto, ni se subestimen ni se sobreestimen, la cosa es jugar en el rol que les toca. Y no achicarse ni agrandarse de más, jugar en ese rol. Y yo creo que en base a la experiencia, en base a la estrategia, en base al conocimiento, en base al carácter, siento que Bosco de la Vega tiene esas características para poder hacer un liderazgo interesante. Fíjate por ahí, que a ti como empresario, porque tú eres empresario, te va a dar gusto tener un dirigente de esas características. Fíjate que alguien me decía que cualquiera puede navegar sin olas, ¿no? Y es claro, justamente cuando las olas vienen, claro, que ahí surge el diente y el colmillo. Y a mí me llama mucho la atención de cuando estaba Gustavo de Hoyos hablando y señalaba los errores del presidente o del gobierno, etcétera. Muchos empresarios decían, no, sé mesurado, bájale, ¿no? Como el temor reverencial. Y otros decían, oye, qué bueno que lo haces, ¿no? Claro. Y de alguna manera tuviste las reacciones en la sociedad, pero sin embargo, válgase, en este momento sí se necesita alguien que consolide, porque los tiempos lo están requiriendo. Mira, yo siempre he dicho que los liderazgos son como Julio César Chávez. Yo soy muy fanático del boxeador. El buen boxeador sabe pegar, sabe aguantar y sabe quitarse golpes. Eso tiene que ser un liderazgo interesante. Que sepas jugar en este sentido. Por ejemplo, Gustavo de Hoyos. En aquel momento Gustavo sí era la voz fundamental, representaba a Coparmex. Dentro de las mismas organizaciones empresariales hay organizaciones más tranquilas, otras menos tranquilas, pero a Coparmex siempre le ha tocado ser la punta de la lanza de la beligerancia de los liderazgos importantes. Entonces, lo que es Canacintra, Concamín, Asociación de Banqueros, son organizaciones un poco más temerosas, más tradicionales, más ortodoxas, pero algo importante, cuando surgen problemas de ataque frontal al sector empresarial, todos se unen y alguien es la punta de lanza. ¿Quién es la punta de lanza? El CCE. El CCE es el que da la cara en función del consenso que hace con sus organizaciones y sus agremiados para que la gente se sienta representado por un liderazgo que tiene el respaldo de sus membresías, de sus afiliados, y que tiene el respaldo de cada una de las organizaciones. Por ejemplo, hay dos grupos importantísimos en la definición del CCE. El Grupo Monterrey, que es de línea dura, es de línea más beligerante, que tiene representación fundamentalmente en el norte del país. Son los empresarios norteños, vamos a decir en términos generales. Abandera la facción norteña, el Grupo Monterrey.
Y la otra facción es la facción más moderada, la del Valle de México. La metropolitana. La metropolitana. Entonces, que también, bueno, en este sentido hay que jugar con esos dos grupos y tratar de tener el respaldo y la voz de esos grupos para tratar de decir, yo puedo representarlos, yo los voy a representar de manera responsable, inteligente, firme, vertical. Y es la tarea que tiene que hacer, considero yo, Bosco de la Vega, para tratar de ganarse a este liderazgo que necesitamos en el país. Necesitan los empresarios un liderazgo de ese tipo y el país necesita un liderazgo empresarial de ese tipo, porque no podemos permitir que la riqueza del país se vaya dilapidando, porque tú construyes un proyecto económico, una empresa, te duras años y en poco tiempo la puedes matar. No, y me queda claro que si ¿Cuántas empresas están muertas? Ahorita que venía yo para Eso acá, es yo tengo un amigo aquí, veo un restaurante muerto, otro restaurante muerto, Eso, llegué a otra parte aquí muerto, todo. Eso es justamente lo que te iba a decir, entre que la pandemia nos cayó como anillo al dedo y entre la falta de apoyo que se le ha dado al empresario, realmente nunca existió, de repente dices, chispas, lo que sigue, ¿no? No ha habido apoyo, no ha habido políticas contracíclicas, pues. No, y eso es a veces lo que digo, bueno, ¿quién va a querer gobernar a México con esta situación? Porque el momento de que las empresas se empiezan a morir, ¿de dónde sacas dinero? Préstamos, va a llegar un momento en que ya nadie te va a prestar, ya no puedes generar deuda. Porque no eres sujeto de crédito. Yo si gano 1,000 pesos diarios, puedo pedir préstamo de 500 pesos diarios y me lo pueden prestar. Pero si gano 100 pesos y quiero pedir 1,000, no me los prestan. Y además, no soy un sujeto de crédito. Claro, y además hay otra cosa. Acostumbra a la gente a recibir dinero con apoyos y el día que no la tengas vas a tener una revolución. Claro, y creas una sociedad apoltronada, una sociedad indigna, una sociedad sin orgullo. Tú tienes que dar, es como a los hijos. Tú a los hijos estás en el árbol, los sueltas del nido, más tú, y a ver cómo te va. Ya es el momento que tienes que volar. Pero ya creaste las condiciones. Sí, claro, y te va a tocar darte el golpe, pero vas a crecer. Claro que ¿qué condiciones son? Ya les diste educación, ya les diste una serie de cosas, ya son mayores de edad, ya te toca volar, mijito. Ya te toca, ya fue el esfuerzo que yo hice y seguiré yo atento a tus cosas, pero es el momento que tienes que volar. Entonces, si la política clientelista de Morena está creando una serie de una generación de flojos, pues obviamente que esto no va a funcionar y se van a conformar con tortillas duras. Entonces, es terrible lo que está pasando, ¿no? Ahora bien, Carlos, en toda esta situación, etcétera, te pregunto, Ajá. el empresario que alce la mano o que sea elegido, ¿cuál va a ser su primera misión? ¿Hablar por los empresarios y defender sus derechos? ¿O hablar por los empresarios y tratar de generar de alguna manera, no una confrontación, sino un vínculo con el... No, es que tiene que haber una vinculación con el gobierno en turno. Y la vinculación tú la buscas de manera inteligente por las buenas, o la tienes que buscar también con actitudes más confrontativas. Pero si el gobierno sigue confrontándose con el sector empresarial, lo que dije al inicio, sí, pierde el país y pierden los mexicanos. Entonces esos gobiernos se acaban rápidamente. Entonces, un gobierno populista, si no tiene este sustento económico, se le va a acabar este asunto. Porque, como dicen, si tú a la bolsa le estás saque y no le metes, va a llegar el momento que ya no le vas a sacar. No, y además te pregunto también, seremos aspiracionistas o lo que quieras, pero todos tenemos ganas de hacer o de trabajar, claro, o de desarrollar un trabajo para nosotros, nuestra propia empresa. Pero cuando ves que tomas casetas y además hay un compromiso oficial de que te van a dar dinero para que no las tomes, dices, oye, espérate. O sea, ¿desde cuándo la ilegalidad se ha convertido en una forma de vida oficial, ¿no? Sí, es una condición natural que el ser humano, todos nacemos con el propósito de elevar nuestras condiciones y nuestros niveles de vida. Es naturalito. En este país la movilidad social ascendente ha permitido que tuviéramos una clase media importantísima en todo lo que fue el milagro mexicano, el desarrollo estabilizador. Mucha gente que nació en el campo se fue a la ciudad, sus hijos estudiaron una carrera profesional, tuvieron negocios. Entonces, toda esa situación debe de ser un gobierno que dé oportunidades, que es muy importante. Entonces, si tú, es el grave problema que uno está viendo con Morena. Por ejemplo, ¿quiénes están definiendo los triunfos electorales? La retaguardia del país.
la gente que tiene la ignorancia, la pobreza, la marginación, regularmente es esa la gente que está votando por el control electoral del billete a través de los programas sociales. Sí, pero también, pero lo grave de este asunto es que los que están definiendo quién gana es la retaguardia, y la retaguardia está definiendo por dónde va el país, no la vanguardia. Nosotros tenemos que definir. Sí, pero por dónde también va el país. ahí hay un punto importante. Ajá. Recuerda el señalamiento que hizo el INE Sí. de que el narco también ya estaba involucrado ¿También? y había favorecido en algunos Claro. en algunos estados. Entonces, de Bueno, en mi repente- tierra yo fui candidato ahora en el 2021 y bueno, se sintió este asunto allá en Sinaloa, ¿no? Sí, Sinaloa, que había el representantes NAR, que sí. no podían salir, que Sí, había exacto. candidatos que mejor y gente que de plano no fue a votar. Y entonces ahí es cuando de repente dices, ah, caray, ¿en qué estamos, no? Es que es el poder por el poder mismo lo que le interesa a Andrés Manuel. Entonces él, por ejemplo, está viendo que los indicadores en todos sentidos va mal, el PIB mal, la inversión mal, el consumo mal, el empleo mal. Todo se le está cayendo, las reservas de los fideicomisos y todo ese tipo de cosas se le está cayendo todo. Las obras. Las inversiones que tiene él emblemáticas son inversiones no rentables, no económicamente racionales. Entonces todo eso se le va a ir cayendo. Y además las obras cuando las hacen mal. Estás viendo el tren, si no mal recuerdo, interoceánico, no me acuerdo cómo se El llama. transísmico. Transísmico, que de repente lo acaban de poner y está mal. ¿Eh? Entonces, es que, por ejemplo, vemos el asunto del Tren Maya. Al presidente se le antojó, mira, agarren esta vereda y luego se van por allá, y ahí va a ser la vereda, la fui viendo, no sé si una vía aérea, y pues por aquí se van. Entonces no hicieron estudios técnicos de qué tipo de terreno, Claro. qué cosas iban a atravesarse por ahí. Y es la locura lo que está pasando, un tiradero de dinero. Claro, y por mucho que quiera autorizar la madre tierra no es técnica. Carlos, te agradezco mucho estas palabras que nos has dado y yo nada más te pediría un favor. Señor. Que hablaras para la gente, en especial para los empresarios, los emprendedores, Ajá. y les dieras un consejo de cómo ser empresario y no morir en el intento. Bueno, lo que comentábamos al inicio, mi querido Alex, el empresario tiene que ser una gente que arriesgue, con sentido calculado las cosas. ¿Por qué? Porque el empresario es emprendedor de manera natural, que actúe como empresario, que se la juegue como empresario, que no se la juegue como burócrata o propietario en defender como el negocio de viudas, de las rentas de las casas para seguir ahí viviendo de las rentas. El empresario tiene que arriesgar con riesgo calculado y ese riesgo calculado le permite contribuir al desarrollo del país, a crear riqueza. Porque si no vamos creando riqueza y la riqueza se da en el binomio fundamental entre empleados y empleadores, entre empresarios y clase trabajadora. Ahí está el asunto. Entonces, es el momento en que tiene que haber una alianza importantísima entre empleados y empleadores y una relación muy fluida y entendida con un gobierno que tiene que aceptar que el sector empresarial es vital para el desarrollo de México. Entonces, los empresarios tienen que jugársela por ahí, necesitan ellos crear empleos para las nuevas generaciones. Ellos son los que los crean, no los crean el gobierno. El gobierno tiene que crear condiciones en acuerdo con el sector empresarial para que la rentabilidad y las utilidades permitan precisamente ir abriendo mejores posibilidades a las diferentes regiones del país. Todos los gobiernos en el mundo se pelean por la inversión. Entonces, cada región del país necesita inversión. Entonces, por ejemplo, de cierre, Chiapas es el estado más rico en recursos naturales del país, sin embargo es el estado más pobre. Nuevo León es el estado más pobre en recursos naturales, sin embargo es el estado más rico. ¿Cuál es la riqueza de un país? No es la creación de recursos humanos, es el desarrollo y la capacitación de recursos humanos. Esa es la riqueza de un país, la educación, la capacitación. Entonces necesitamos que los empresarios sigan invirtiendo para que las nuevas generaciones se capaciten, se eduquen, se comprometan y aporten al valor agregado a su vida y a lo que hacen por el bien de la sociedad. Esa es la tarea fundamental. Muchísimas gracias, Carlos. Ya estamos a punto de irnos. Les recordamos que estamos en este 9º aniversario de tus propias palabras. Y rápidamente, Carlos. Sí. Brevemente ya para irnos. En tus propias palabras, ¿quién eres? Carlos Díaz de León, economista y político, un mexicano muy comprometido con México, con ganas y con la ambición de tener una responsabilidad importante. No se me ha dado, he sido candidato 4 veces a diputado por Los Mochis. Desafortunadamente la gente no me ha dado esta posibilidad, preparado para ser un gran político, pero como decía Reyes Heroles, hay que tener la ambición de ser
para tener la posibilidad de hacer. He querido ser diputado federal porque sé de que desde ahí hubiera hecho cosas maravillosas. Sigo yo participando hasta la muerte en la tarea política, porque la tarea política permite influir en coordinar esfuerzos de todo tipo para empujar a una sociedad hacia mejores niveles de desarrollo. Excelente, y no olvidemos algo básico. Carlos, eres una persona con vocación de servicio. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. No soy de ocasión de servicio, soy de vocación de servicio, y para mí es un privilegio servirle a la gente. Cuando tengo la oportunidad de que alguien me pide un favor, me doy la oportunidad de servirle a esa gente. Si lo puedo hacer, hago lo imposible, o cuando menos algo hago por esa gente. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima. Wow. MX.tv